Presentamos Pescando en la Bruma con Shanique Sánchez, una colaboración entre la revista El Pez y la Flecha y el podcast La Palabra en la Niebla. Muy buenos días, mis estimados radioescuchas. Hoy estamos de estreno, vamos a estrenar una nueva sección en donde nos acompañará una de nuestras más antiguas colaboradoras y además una de las mejores reseñistas que tenemos en este instituto, joven reseñista. Hoy inauguramos esta sección denominada Pescando en la Bruma, que hacemos alrededor de los textos que se publican en la revista del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, El Pez y la Flecha. Y nos acompaña entonces para esta sección Shanique Sánchez. ¿Cómo está, Shanique? Pues muy acalorada, pero muy contenta por inaugurar esta nueva sección en La Palabra en la Niebla. Por lo pronto tenemos pactados 6 reseñitas que nos podrá hacer Shanique, y esta es la primera de las 6. ¿Sobre qué nos vas a hablar, Shanique? Bueno, justamente como es la inauguración de esta sección, yo quiero empezar en orden y a mí me gustaría hablar de uno de los artículos que viene en el primer número de El Pez y la Flecha, porque ya lleva sus buenos añitos, comenzó en septiembre de 2021 la revista, entonces hay bastante material ahí para leer y echarse un clavado. Pues te escuchamos y gracias por estar aquí. Para inaugurar estas cápsulas, qué mejor que empezar por el número con el cual El Pez y la Flecha comenzó su existencia en septiembre de 2021. Entre los interesantes y excelentes artículos que aloja, me interesa platicar sobre uno que resulta bastante actual a pesar de haber transcurrido 3 años. Se trata de la iniciación literaria de Gabriel García Márquez, escrito por Ángel Rama. Digo que resulta bastante actual porque apenas el mes de marzo se publicó la novela póstuma En agosto nos vemos, hecho que por supuesto, y como es costumbre respecto a la obra y figura de Gabo, causó polémica y hasta indignación, porque él no quiso publicarla en vida y dejó dicho que tampoco saliera a la luz después de su muerte. Incluso pidió que se destruyera. Sin embargo, sus hijos Rodrigo y Gonzalo decidieron rescatar el borrador de donde estaba almacenado en los archivos personales de García Márquez en el Harry Ramson Center de la Universidad de Texas en Austin, argumentando que la inconclusa novela tiene muchos y muy disfrutables méritos propios de la literatura del colombiano más universal. Pues bueno, volviendo al ensayo de Rama, indaga en la cuentística inicial del escritor colombiano, publicada entre 1947 y 1954, mientras vivía entre Cartagena y Barranquilla. El artículo se propone revisar los orígenes del escritor, donde consuma el hallazgo de una temática, un orbe cultural específico y una militancia estética. También trata de visitar las fuentes naturales y sociales de la cosmovisión del colombiano, de su universo lírico y onírico, alimentado con las tradiciones locales y populares, aunadas a las propuestas narrativas inglesas y norteamericanas de ese periodo. Finalmente, dialoga con una treintena de cuentos, recogidos después en su mayoría en Ojos de Perro Azul, escritos en esos años juveniles, con formas tradicionales, pero también formas novedosas, signadas por el espíritu de búsqueda y por un progresivo ajuste de la expresión literaria, cuya concreción primera se dará posteriormente en algunos de sus cuentos en Los funerales de la mamá grande. Por ejemplo, La siesta del martes, En este pueblo no hay ladrones, y El coronel no tiene quien le escriba. Es decir, Rama propone los cuentos La tercera resignación, Eva está dentro de su gato y Tubal Caín forja una estrella, como, cito, un primer periodo creativo del narrador que se extenderá hasta comienzos del año 1954, fin de cita, y como la etapa de incorporación a la literatura de García Márquez, siendo también la de su descubrimiento de la narrativa occidental contemporánea y laboratorio particular de investigaciones literarias, de donde saldrán algunas normas invariantes de su creación. Cito, periodo basal de su vida literaria, por lo tanto, en él se consuma el hallazgo de una temática, de un orden cultural específico y de una militancia estética. El perfeccionamiento a que posteriormente someterá esos hallazgos no los alterará en sus líneas fundamentales. Termino cita. En una segunda etapa, Rama considera Un día después del sábado, La mujer que llegaba a las 6,
Ojos de perro azul y otros cuentos, además de La hojarasca. En ese periodo, García Márquez leyó mucho y también escribió mucho. De hecho, escribió una parte considerable de la primera versión de Cien años de soledad, que entonces se titulaba La casa, y que presentó el principal proyecto narrativo de esos años. Finalmente, Rama considera que es en ese momento cuando puede decirse que se ha encontrado a sí mismo y que ha comenzado a dominar una escritura, cuando a partir de un desafío amistoso se pone a experimentar en una línea que le es estrictamente opuesta. Tiempo después, la asumiría de manera sistemática. Y a partir de 1954, la triple conjunción del periodismo, el cine y la inquietud político-social lo llevarían a un ejercicio intenso de sus posibilidades artísticas. Pescando en la bruma, con Shanique Sánchez, una colaboración entre la revista El Pez y la Flecha y el podcast La Palabra en la Niebla.